Muy buenas tardes. Soy Nora Isela Model Molina y voy a continuar con esta plática que se llama el ABC de las biopsias guiadas con mastografía. Bueno, empezamos diciendo que el uso de la mastografía y las técnicas complementarias de imagen resultan muy eficaces en la detección precoz y la valoración de la extensión del cáncer de mama, y gracias a esto se ha logrado una reducción en la mortalidad de este padecimiento. El papel del radiólogo, sobre todo el radiólogo especialista en mama, ha cambiado en estos años, porque ahora somos responsables de esta detección precoz utilizando procedimientos de intervención como la biopsia percutánea. Entonces, las biopsias percutáneas han sido un adelanto enorme en su papel como parte de este proceso de detección del cáncer de mama, porque en muchas ocasiones ha reemplazado a las biopsias quirúrgicas. Una de sus ventajas es que la cicatriz que dejamos es muy pequeña, se presentan menos complicaciones, menos costos y la recuperación es más rápida. El éxito depende en gran medida de la adecuada realización del procedimiento, utilizando un adecuado método de guía y también escogiendo un tamaño de aguja que vaya acorde a lo que queremos biopsiar. La seguridad de las biopsias percutáneas está muy bien demostrada. Solo se presentan 0.2% de complicaciones clínicamente importantes. Además, se evitan cirugías si el resultado es benigno y se personaliza el tratamiento si el resultado es maligno. La premisa en la que debemos basarnos es que el método de imagen utilizado como guía será el que mejor demuestre la lesión de interés. Esto quiere decir, si una lesión se observa mejor en ultrasonido, sin duda utilizaremos el ultrasonido como guía. Y si una lesión se ve mejor por mastografía, será la mastografía nuestra técnica de guía. Pero si una lesión se observa tanto en ultrasonido como en mastografía, sin duda el ultrasonido es el que se debe de preferir por todas las ventajas que conocemos. Entonces, la biopsia guiada con estereotaxia se conoce desde 1970 y se utiliza para lesiones no visualizadas por ultrasonido, donde las calcificaciones son las más frecuentes, pero también se pueden biopsiar nódulos, asimetrías, distorsiones. Es segura, precisa y costo efectiva. Su éxito depende de la selección de los pacientes y básicamente, básico del entendimiento del equipo y de todo el procedimiento, que es lo que voy a tratar de explicarles en las siguientes diapositivas. ¿Qué ventajas tiene utilizar la biopsia por estereotaxia? Es menos invasiva, más barata que una biopsia quirúrgica, deja una mínima cicatriz, la recuperación es más rápida, se presentan muy pocas complicaciones y nos da la oportunidad de utilizar agujas más gruesas, lo cual nos lleva a una mejor exactitud diagnóstica y menos falsos negativos y menos discordancias. Insisto, cuando el resultado es benigno, ya no se requiere realizar una excisión quirúrgica como antes, y cuando el resultado es maligno, el tratamiento es mucho más personalizado porque tenemos más tejido que el patólogo puede observar y dar más información sobre el cáncer que está viendo. ¿Qué desventajas tiene? La más importante es la imagen intermitente. Esto quiere decir, tenemos que estar tomando proyecciones, acomodándonos y volviendo a tomar proyecciones. No podemos ver en vivo, como una fluoroscopía, los movimientos que estamos haciendo. Esto también hace que el tema de la radiación pues está presente, aunque no es una radiación importante que pueda tener riesgos, pues sí, es un procedimiento que implica esta radiación. Es susceptible a movimiento porque la paciente tiene que estar tiempo inmóvil para que nos apoye en la realización de este. La compresión de la mama también puede llegar a ser molesta. Las calcificaciones pueden ser difíciles de ver, podemos verlas muy bien en la mastografía base o en los conos de magnificación, y cuando pasamos al estereotaxia pueden cambiar en su morfología o en la densidad y ser difíciles de ver. Los procedimientos son más complicados sin duda que la guía con ultrasonido, y creo que la principal molestia es la posición prona, que nos da muchas ventajas que vamos a comentar ahora en unos minutos, pero esta posición de estar boca abajo sin moverse con el cuello hacia un lado es la principal molestia de las pacientes y también la principal causa de movimiento. Entonces, una de nuestras, lo que debemos hacer de los tips es que lo hagamos con rapidez y eficacia.
¿Cuándo se indica la biopsia por estereotaxia? En los BIRATS 4 y 5 había mencionado que las microcalcificaciones son la indicación más frecuente, pero también en nódulos, asimetrías o distorsiones que no sean evidentes por ultrasonido. Y BIRATS 3 también, cuando hay pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, cuando hay una difícil vigilancia o apego a un BIRATS estricto, un BIRATS 3 estricto, y cuando la paciente presente ansiedad y sea necesario, ella necesite saber el resultado de algún hallazgo que hayamos visto por otro método. Cuando no se debe realizar, cuando una condición física, médica o mental no permita a la paciente estar sin moverse por lo menos 20 a 30 minutos. El peso en la mesa prono sí es una contraindicación porque tiene un límite y bueno, el uso de anticoagulantes es una contraindicación relativa que ya vamos a mencionar en los siguientes minutos. Entonces, dividí esta plática en el A, B, C. Vamos a empezar con el A, antes del procedimiento. ¿Qué debemos saber antes del procedimiento? Primero, ¿qué paciente es la indicada para llevar a la biopsia por estereotaxia? Insisto, son las lesiones que no se vean por ultrasonido. Tenemos que hacer una evaluación muy meticulosa del hallazgo, pasarla al ultrasonido, después de tener ya todas las proyecciones y estar seguros de que no se observa por ultrasonido. Cuando esto ya agotamos todos los recursos para hacerlo por ultrasonido, entonces ya es una biopsia que se decide que sea guiada con estereotaxia. Y también tenemos que tomar en cuenta a la paciente, es decir, que hay pacientes que tienen algunas patologías de base que dificultan el realizar este tipo de biopsia, por ejemplo, la falla cardíaca congestiva, reflujo gastroesofágico severo, artritis, lesiones espinales o del hombro o enfermedades psiquiátricas. La preparación de la paciente es muy, muy importante. Te tenemos que explicar de manera clara todo el procedimiento, paso por paso, y decirle que se los vamos a repetir antes de que vayamos haciendo cada paso. Ayuda mucho tener folletos, trípticos o videos sobre cómo es el proceso para que le quede un poco más claro. Tenemos que explicarle que es muy probable que le pongamos un clip metálico, tenemos que explicar qué es lo que esto implica, que se lo va a llevar, que lo va a tener ahí, que ahí se va a quedar, que no se le van a pegar imanes, que no van a sonar en los detectores de metales, porque eso de verdad que ha sido motivo de regreso de las pacientes, como explicando es que me dejaron ahí algo, ¿no? También explicar los riesgos que conlleva, que aunque son pocos, la paciente los debe de tener muy, muy claros. Hacer una historia clínica también preguntando qué tipo de medicamentos toma y toma de signos vitales. Decirle a la paciente que no deje de tomar sus medicamentos habituales. No se requiere un ayuno con una comida ligera previa. Es suficiente porque el ayuno puede aumentar el número de efectos vasovagales. También si la paciente está muy ansiosa, podría ser recomendable que tome algún tipo de ansiolítico previo a la biopsia, que siempre llegue con un acompañante. No es una biopsia incapacitante, pero la paciente se siente más tranquila si alguien la acompaña y que utilice ropa cómoda, nosotros facilitarle una colcha. El cuarto de mastografía debe estar frío y ella está en una zona alta, más cerca de las salidas de aire acondicionado, por lo que debemos de facilitarle una colcha calientita y, bueno, que firme el consentimiento informado, lo lea con calma para que ella sepa de qué se trata el procedimiento y sus complicaciones. Incluso hay literatura que recomienda poner música, ponerle unos audífonos, ponerle charlas que la tranquilicen. Todo esto con el motivo de generar confianza, ¿no? A la paciente, saber que ella sepa que nosotros estamos siendo empáticos con ella en este proceso, que de por sí ella llega nerviosa, es un poco incómodo. Ahora, el uso de la anestesia local. El anestésico que se elige de primera mano es la lidocaína al 1%, es el anestésico de elección y hay que tener en cuenta el pH de la lidocaína, es que es 6.1, recordemos que esto es un pH ácido. Esta acidez hace que arda al momento de infiltrar. Entonces, una opción es alcalinizar la lidocaína con bicarbonato de sodio cuando se va a utilizar de manera superficial en la piel, en una proporción de 1 a 9. Esto es,
Si vamos a utilizar 5 mililitros, se utilizan 0.5 mililitros de bicarbonato por 4.5 mililitros de lidocaína. Si vamos a utilizar 10 mililitros, es 1 mililitro de bicarbonato por 9 de lidocaína. Esto ayuda mucho a disminuir el ardor que genera en la piel. Y también hay literatura que dice que cuando se utiliza con el bicarbonato con lidocaína más epinefrina, puede aumentar el efecto anestésico. Ahora, ¿cuándo utilizamos lidocaína con epinefrina? Cuando usamos esto, el pH disminuye aún más, o sea, hasta 4.2. Es aún más ácido, entonces por eso se recomienda el uso aún más del bicarbonato de sodio. Y cuando se utiliza la epinefrina, se prolonga el efecto anestésico y disminuye teóricamente el sangrado. Hay también por ahí un mito que dice que no debemos utilizar la epinefrina porque es una región muy superficial y puede haber necrosis. No se recomienda utilizarla en la piel, pero sí se puede utilizar en planos profundos. La bupivacaína es otro anestésico que se utiliza en caso de que haya mucho dolor aún con lidocaína, para aumentar el tiempo de anestesia y en caso de alergia a la lidocaína. Es muy bueno este anestésico también, pero es más lento en presentarse su efecto, aunque es más duradero, puede durar hasta 2 a 4 horas el efecto anestésico. Entonces tenemos que tener en mente que puede ser otra opción. Ahora, el uso de anticoagulantes. Hay literatura bien fundamentada en donde nos dicen que no debemos de suspender los anticoagulantes. Sí tenemos que valorar el riesgo, ¿no? ¿Qué queremos? Que al suspender los anticoagulantes, aumentar el riesgo de hematoma versus el riesgo de un EBC o un infarto al miocardio. Eso es lo que tenemos que tener en mente. En este estudio de la JR se realizaron 680 biopsias, el 3% de los pacientes utilizaban anticoagulantes y no hubo diferencia en la aparición de hematomas. Entonces, de preferencia tenemos que tener una comunicación con el médico tratante para que él nos indique qué es lo mejor para cada caso. Sin embargo, en estos artículos se ha demostrado que no existe un mucho mayor riesgo de una hemorragia que no se pueda controlar con una compresión que dure lo suficiente, hasta 10 minutos, para que pueda formarse el coágulo. Se le puede agregar epinefrina, sí, y esto también ayuda a que se disminuya el riesgo de sangrado. Bueno, entonces, habíamos dicho al principio que uno de los factores que hacen que una biopsia sea exitosa es conocer el procedimiento. Y es un poco complejo, pero tenemos que entender qué es la estereotaxia. Bueno, se deriva de los vocablos estéreos, que significa 3 dimensiones, y taxis, que es colocación. Y esta estereotaxia es la capacidad de determinar la posición en el espacio de un punto fijo a partir de la evaluación de los desplazamientos aparentes que tiene la lesión cuando se toman 2 imágenes mastográficas obtenidas con angulaciones en diferentes grados, en este caso de más 15 grados y menos 15 grados, alrededor del eje X de un sistema cartesiano de coordenadas. La computadora calcula el eje Z o la profundidad de la lesión. Entonces, lo que nosotros hacemos, estos son unos esquemas de posicionamiento y abordaje en la estereotaxia, donde esta placa de aquí es el detector y esta es la paleta de compresión. La mama queda en medio. Lo que nos calcula la estereotaxia después de tomar las imágenes estereotácticas en más 15 y menos 15 grados es el punto Z, que es la profundidad a la cual la aguja se va a introducir dentro de la mama. Tenemos un margen entre la punta de la aguja y el detector para no chocar y no lesionar el detector. Y bueno, básicamente esta es como debe de quedar la aguja después del disparo, con un margen adecuado, con la lesión en el centro y bueno, con una compresión de tipo manual. El equipo, debemos también conocer que existen mesas prona y mesas verticales, esto es que la paciente la colocamos en la altura, la elevamos en la mesa prono, que tiene un agujero en donde cae la mama que nos interesa, que contiene el hallazgo. Esta es la posición que más se recomienda porque disminuye los efectos vasovagales, que se presentan más cuando la paciente está sentada
en posición vertical y también nos ayuda a que la paciente tenga una barrera, que es la misma cama, y no pueda ver el procedimiento que la puede poner más nerviosa, ¿no? Pero también tiene desventajas porque es más costosa y también necesita un mayor espacio dentro del cuarto. Y también el peso de la paciente, también la mesa prono tiene un límite, pero se prefiere por mucho, tiene mucho más ventajas que una mesa vertical. Ahora, ¿qué es la biopsia asistida por vacío? Que es la mayor ventaja que tenemos al utilizar la estereotaxia. La biopsia asistida por vacío obtiene muestras más de mayor tamaño, disminuye los falsos negativos y las discordancias y aprovecha el efecto de aspiración gracias a una potente bomba de vacío que va conectada al dispositivo y con este efecto de corte que proporciona un bisturí giratorio interno que se desplaza en el alma de la aguja. Esta aguja puede ser de calibres desde 8 hasta 14 gauge y sí se utiliza cualquier forma de guía por imagen, pero la más utilizada es la guía por estereotaxia. Esta tiene la gran ventaja de que puede ser terapéutica en lesiones BIRAD 3, es decir, excisiones completas de lesiones. Entonces, vuelvo a decir, el funcionamiento de la aguja va en bisturí giratorio dentro del alma de la aguja, se coloca justo a un lado, puede ser arriba, abajo, a un lado de la lesión, y este sistema de aspiración va cortando, girando y cortando y obteniendo las muestras que vamos nosotros recolectando. Esta es una muestra de una aguja de 8 gauge que tiene 310 miligramos por cada corte con una incisión de apenas 6 milímetros. Es muchísimo tejido que puede darle muchísima luz al patólogo para dar un diagnóstico. La selección del abordaje es de las cosas más importantes dentro de la biopsia por estereotaxia. Bien conocido es que nosotros tenemos que ver la lesión en la mastografía y medir desde la piel la decisión es de entrar en donde la aguja atraviese menos tejido mamario, es decir, donde esté más cerca de la piel. Este es un ejemplo de una proyección en cráneo caudal en donde de la lesión al borde externo mide 6.8 centímetros y la lesión al borde interno mide 10.9 centímetros. Sin duda vamos a utilizar la distancia más corta para lesionar menos tejido en nuestro avance. Ahora, entonces, si nosotros sabemos que nuestra paleta tiene una ventana por la cual vamos a meter nuestra aguja a través del equipo de estereotaxia, entonces esta ventanita tiene que quedar en donde nosotros vamos a entrar para que la aguja entre hasta nuestro hallazgo. Entonces, la selección del abordaje depende de esto. Si nosotros ya dijimos que la posición más corta entre la piel y la lesión es en el cuadrante externo, necesitamos que nuestra ventana quede en esta posición. Entonces vamos a decirle a nuestra técnica que nos acomode a la paciente en la posición lateral externa para que nosotros podamos entrar a través de esa ventana y lleguemos a nuestra lesión. Si la distancia más corta fuera en el lado interno, es decir, necesitamos que nuestra ventana quede aquí, en la parte interna de la mama, entonces le vamos a decir a nuestra técnica que nos acomode a nuestra paciente en posición lateral interna para que nuestra ventana, insisto, quede en esta posición y podamos entrar con nuestra aguja. Estas son de las cosas más difíciles de entender porque no nos imaginamos a la mama como un órgano en 3 dimensiones, porque la estamos viendo en 2 dimensiones. Pero este ejercicio en nuestro cerebro es el que debemos de hacer continuamente para que podamos elegir nuestra proyección para abordaje. Vamos con el B, que es en sí la biopsia, biopsiando el objetivo. ¿Cómo empezamos el procedimiento? Después de que tenemos todo nuestro material ya listo, vamos a colocar un antiséptico en la piel, que lo más frecuente y lo más eficaz es utilizar una solución yodada. Utilizar luego nuestra lidocaína con bicarbonato y hacer una roncha en la piel. Esto se utiliza una aguja de insulina muy delgadita, tratando de hacerlo lo más superficial que se pueda para elevar
la piel y hacer una roncha. Esto nos asegura de algún modo que la piel esté bien anestesiada y yo siempre les digo, la piel es lo que más duele, entonces es en donde más cuidado debemos de tener de que la paciente no sienta, porque del éxito de una buena anestesia también depende el éxito de la biopsia. Ahora, después de que la piel ya está anestesiada, se coloca anestesia profunda, primero central y después en 4 sitios alrededor del centro. Puede ser por horarios, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Ayuda mucho también doblar un poco la aguja para que podamos maniobrar hacia los diferentes puntos que queremos llevar la anestesia. Posteriormente se realiza una incisión en la piel con un bisturí y la aguja se mueve manualmente dentro de la mama hasta que quede en la posición predisparo. Algunos autores recomiendan repetir 2 proyecciones antes de empezar a disparar para asegurar que estamos en el sitio adecuado. Entonces, una vez que la paciente está posicionada en la mesa con el área de interés en la ventana de visualización, esto es lo que está ocurriendo en la consola del mastógrafo. Nuestra lesión ya está en el centro de la ventana y entonces empezamos a hacer una primera toma que se llama imagen scout y después las imágenes estereotácticas a menos 15 grados y a más 15 grados para que nosotros confirmemos que ahí está nuestra lesión, nuestro hallazgo de sospecha y la máquina empiece a hacer el cálculo de la Z o profundidad. Cuando ya tenemos nuestra imagen central, nuestra imagen a menos 15 y nuestra imagen a más 15 grados, entonces ahí tenemos que poner nuestros objetivos. Esto es poner estas pequeñas crucecitas en 2 proyecciones de las 3. Es suficiente para que la máquina nos calcule la profundidad. Si ponemos objetivos en diferentes sitios, por supuesto que eso no va a salir, va a fallar nuestra biopsia y no vamos a obtener lo que queremos. Y una vez que la computadora calcula la profundidad y las coordenadas, son enviadas a la mesa y entonces se mueve el robot a donde la máquina le está indicando y nosotros ya nada más de manera manual tenemos que empujar la aguja hasta el límite, hasta donde choque y haya un pitido. Tenemos que verificar que hay adecuado tejido entre la punta de la aguja y la parte posterior de la mama para evitar que la atraviese. Una vez que seleccionamos qué punto queremos cortar de todos los que escogimos nuestra aguja y enviamos la posición de la biopsia. Estos son fotos de un procedimiento. Aquí tenemos el dispositivo con la aguja sobre el carro. Esta es la ventanita donde va a entrar. La paciente está en posición prono. Y el equipo empieza a hacer las muestras, a cortar las muestras. Hay equipos que automáticamente ya se van del radio de las 12, 2, 4, 6, haciendo el giro de manera automática. Y hay otros equipos en donde tenemos que hacer nosotros de manera manual. A las 12 recuperamos muestra, a las 2 recuperamos muestra, a las 4 recuperamos muestra. Este que les estoy enseñando es una maravilla porque lo hace de manera automática. Y va poniendo las muestras en una pequeña canastilla. Se sacan las muestras y lo ideal es que también estas muestras las llevemos, cuando se trata de calcificaciones, las llevemos a un equipo, ya sea de mastografía o un equipo especial para ver las muestras, como este que les enseño, para asegurarnos en la toma mastográfica que sí hayamos sacado las calcificaciones que nos interesan. Esta es la pequeña incisión que queda posterior al procedimiento. Es muy pequeña y cierra sola. No hay que hacer nada más. Las muestras se ponen en un contenedor y se toma, como ya les decía, una imagen de control cuando se trata de calcificaciones. En nuestra institución colocamos en una rejilla, una canastilla especial, las muestras que tienen más calcificaciones para facilitar al patólogo que las localice y facilitar el diagnóstico. ¿Cuántos cilindros debemos llevar? Cuando son lesiones sólidas, de 3 a 5 muestras es suficiente, pero cuando se trata de microcalcificaciones necesitamos un número mayor de muestras, con al menos 50% de los cilindros con calcio. En términos generales,
El número de muestras está determinada por el grosor de la aguja, tamaño de la lesión y también la tolerancia de la paciente, pero evidentemente entre más mandemos, pues el patólogo tiene más tejido para hacer los diagnósticos. Siempre debemos evaluar la necesidad de marcar con un clip después de la biopsia. Estos son útiles si la lesión es benigna para un seguimiento posterior y saber en qué lesión hicimos la biopsia, y cuando la lesión es maligna para localización prequirúrgica, y también sirve como marcador para pacientes que van a quimioterapia neoadyuvante. Estos son de titanio o acero inoxidable, de preferencia de titanio, que no tiene ninguna interferencia si queremos hacer estudios de resonancia magnética posteriores. Y vamos con la letra C, que son consideraciones posteriores a la biopsia. Tenemos que tomar imágenes después de la biopsia del lecho de donde está la lesión para ver la diferencia, ¿no? Que ya hay menos calcificaciones, que se formó una burbuja de aire o un hematoma. ¿Qué complicaciones? Los procedimientos en mama son muy seguros. En este estudio que hizo el doctor Parker, se realizaron 3.765 biopsias con aguja de corte. El 0.2%, o sea, 6 pacientes presentaron hematomas grandes y 3 de ellas presentaron procesos infecciosos. Hay mayor riesgo de fístulas cuando hacemos biopsias en pacientes embarazadas porque el calibre de la aguja es más grande. Hay también complicaciones como reacciones vasovagales, que pues el tratamiento es sencillo, pero sí implica detener la biopsia, muchas veces descomprimir, esperar a que la paciente se sienta mejor y reiniciar el procedimiento desde cero. Y sí, hay un mayor riesgo de mayor hemorragia, sobre todo en pacientes hipertensos o posterior a radioterapia. ¿Qué se hace después de la biopsia? Se realiza una compresión sobre el lecho de la biopsia entre 5 y 10 minutos de manera constante y firme. Se colocan gasas, un vendaje apretado con hielo en el sitio de la biopsia entre las capas de la venda. Se le dan indicaciones generales. Se puede sugerir toma de analgésicos. Se recomienda que no se acerquen a fuentes de calor, no baños en tina, no saunas o vapor dentro de 5 a 7 días, y el reposo es relativo. Esto es muy importante porque las pacientes, muchas de ellas tienen que regresar a trabajar, entonces se les dice que ese día por lo menos no hagan esfuerzos, no jalen, no empujen de ese lado, pero al día siguiente su vida tiene que ser completamente normal. Se les dan datos de alarma de infección o sangrado para regresar. Es importante tomarles datos y darles también algún número de teléfono para que nos llamen en caso de que tengan alguna duda o alguno de estos datos de alarma se presenten. Y verificar es muy importante la adecuada rotulación y entrega del material obtenido. Si bien tenemos personal que nos apoya como enfermería y técnicos radiólogos, es nuestra responsabilidad revisar que los datos sean correctos y que las muestras correspondan a la paciente que estamos biopsiando. Y creo que esto es obvio que el reporte es 100% nuestra responsabilidad y es lo que nos avala todo lo que hacemos en el procedimiento, para bien o para mal. Debe ser claro y detallado de todo el procedimiento, todas las complicaciones que se presentaron, todo lo que se sale de lo normal debe ser documentado, y creo que lo más importante es esperar a que tengamos el resultado de la biopsia por el patólogo para que nosotros podamos decir si hay concordancia radiopatológica, es decir, si lo que nosotros pensamos que iba a salir es lo que salió, si hay una concordancia, o si lo que nosotros pensamos no salió en el reporte final y entonces es una discordancia, y podemos con esto sugerir una adecuada conducta, un seguimiento y sobre todo para beneficio de la paciente, ¿no? Tiene que haber una adecuadísima, pero muy, muy bien estudiada concordancia radiopatológica por el bien de la paciente. Y comunicar estos resultados al médico tratante o a la paciente, sea cual sea el caso que nosotros acostumbremos en nuestras instituciones. Ahora, se presentan errores en las biopsias por estereotaxia. En este estudio, el doctor Jackman, él demostró que hay éxito en las proyecciones, en las biopsias guiadas por estereotaxia hasta en el 98%. Es decir, solamente el 2% falló, debido a no visualización de la lesión en el 56%,
lesiones muy posteriores en el 29% y factores de la paciente varios en el 15%. El éxito depende de una adecuada calibración y mantenimiento del equipo de biopsia, porque acuérdense que nosotros trabajamos con milímetros de distancias, entonces una descalibración sí puede ser la causa de que las biopsias no nos salgan. Errores en posicionar el campo de visión de interés también, que no podamos nosotros encontrar el hallazgo que nos preocupa. Esto ocurre más cuando las lesiones son cercanas a la pared torácica o en mamas grandes, o al contrario, cuando las lesiones son muy superficiales también. Falla en poner los objetivos en la pantalla de la consola, es decir, ya tenemos localizado nuestro hallazgo en las 3 proyecciones y nosotros tenemos una falla en poner nuestros calipers en nuestros objetivos. Y también marcar diferentes grupos de calcificaciones en cada imagen de 15 grados. Cuando la paciente tiene muchas calcificaciones o muchos grupos de calcificaciones, tenemos que estar seguros que estamos poniendo los objetivos en el mismo grupo, porque si tienden a moverse un poco, entonces tenemos entre los grados, ¿no? En los 15 más 15 y en los menos 15 grados. Entonces, tenemos que buscar referencias que nos aseguren que sí estamos en el mismo grupo para que también contribuya al éxito de nuestra biopsia. ¿Qué retos hay? Aquí les traigo algunos retos a los que nos enfrentamos en la práctica de las biopsias. El primero es cuando una lesión muy pequeña se encuentra en una mama muy grande. Nuestra ventanita, esta ventanita que les digo que tiene la paleta de compresión por donde va a entrar nuestra aguja, es de 5 por 5 centímetros. Entonces, cuando la lesión es muy pequeña, sí se nos puede perder si la mama es muy grande. Un tip es iniciar con una proyección lateral de 90 grados y podemos colocar marcas en la piel que nos ayuden a ubicarnos y considerar también oblicuar un poco el tubo para entrar de manera que podamos nosotros localizar mejor nuestras lesiones. Para este reto hay literatura que apoya esta posición. Es decir, meter el brazo dentro del agujero de la mesa, perdón. Este es el agujero, la mama está aquí, entonces meter el brazo ipsilateral para que caiga un poco más de tejido posterior y podamos nosotros localizar mejor la lesión. Esto personalmente quiero comentarles que no lo aplicamos nosotros en la fundación porque necesitamos un soporte en donde el brazo esté pues recargado para que la paciente esté más cómoda. Si el brazo está colgando, pues la paciente no nos va a aguantar absolutamente nada de tiempo, además de que es más susceptible a movimientos. Entonces, esta no lo usamos. Lo que nosotros usamos es poner encima de la mesa un cojín o una almohada de tal forma que el brazo que queremos, la parte del cuerpo del tórax, quede un poco más abajo y con esto metemos más tejido y con esta maniobra hemos tenido éxito en lesiones posteriores. Ahora, otro reto. Las calcificaciones no se ven, lo que les mencionaba al principio de la charla. Nosotros tenemos nuestras calcificaciones BIRATS 4 o BIRATS 5 en nuestra mastografía de base, en nuestros conos de magnificación y ya decidimos que esta paciente tiene calcificaciones sospechosas. La llevamos a la estereotaxia y estamos comprimiendo, estamos seguros de que estamos en ese lugar por referencias, por estructuras vasculares, por un nódulo adyacente, por referencias anatómicas que buscamos y no se observan las calcificaciones. Esto puede ser por diferencias en el detector, en la compresión o en el procesamiento de la imagen. Entonces, ¿qué tip? Aquí lo que podemos hacer es tomar proyecciones con técnica manual, incrementar el contraste, bajar kilovoltaje, aumentar miliamperaje, de tal forma que nosotros podamos ver esas calcificaciones. Y otro tip es aumentar la compresión. Y eso sí, apurarnos y meterle velocidad, porque con esa compresión la paciente también nos va a estar más incómoda y puede ser que nos dure menos sin moverse. Entonces, actuar con rapidez y de esa manera sacarlas. Ahora, cuando se mueven las calcificaciones, esto es por la gravedad, pues acuérdense que la mama está colgando por movimiento de la paciente, lo cual implica que nosotros trabajemos con rapidez, con más compresión, reposicionar si es necesario, pero sobre todo ser rápidos y eficaces. También la anestesia puede ser que mueva o empuje a las calcificaciones, entonces no usar más de la necesaria. Con 3 a 5 mililitros
es más que suficiente. Acuérdense, es precisión, no volumen. No entre más le ponga, más va a dormirse, sino más bien que sea en el sitio preciso. La aguja también las puede empujar. Entonces, recomendamos disparar en lugar de empujar la aguja y obviamente tomar una imagen después de disparar para verificar que estamos justo en el sitio de las calcificaciones. Y si aún con todo esto se siguen moviendo, entonces tenemos que pensar que a lo mejor es una lesión benigna asociada a un nódulo como un fibroadenoma calcificado, y aquí conviene cambiar a cortar por debajo o por arriba de la lesión. Entonces, no atravesarla, sino movernos arriba o abajo para empezar a tomar las biopsias como en las partes de la periferia del nódulo. Bueno, otros retos en cuanto al posicionamiento. Hay una conferencia del doctor Lewin que se presentó en el simposium de la SBI, que es la Sociedad de Imagen Mamaria del Colegio Americano de Radiología. Se presentó en el 2016 y les recomiendo que la busquen y la revisen, porque tiene unos tips y unos, como pues eso, tips para que nuestros objetivos, nuestro objetivo de biopsiar sean alcanzados de acuerdo a diferentes situaciones. Entonces, los principios básicos al buscar el objetivo es cuándo reposicionar, cuándo podemos entrar y ajustar en el sitio y cuándo biopsiar. Entonces, esto es necesario interpretar dos imágenes post disparo. Quiere decir que nosotros ya estamos adentro con nuestra aguja, tomamos dos imágenes en más 15 y menos 15 y con eso podemos nosotros decidir si ya estamos en el lugar y vamos por el hallazgo o si necesitamos reposicionar sin salirnos, o sea, ahí mismo ver si giramos nuestra aguja y cortamos en otro eh, marcador horario o tenemos que salirnos y volver a empezar y recalcular desde el principio. Entonces, él nos pone varias situaciones. Esto es, son proyecciones post disparo en donde vemos que las calcificaciones se encuentran justo en la ventana. Esto se toma con la ventana abierta, obviamente, y si las calcificaciones están así pegaditas a la ventana, esto es súper preciso y podemos cortar y hacer la biopsia sin ningún temor. Nos las vamos a llevar. Ahora, cuando las calcificaciones quedan demasiado lejos, ahí no podemos hacer nada. No podemos mover la aguja, no podemos, aunque le movamos el bisturí giratorio que está adentro a cualquier otro horario, no las vamos a alcanzar jamás. Entonces aquí tenemos que volver a empezar, sacar, reposicionar y volver a calcular. Cuando no están tan lejos, pero están, puede ser susceptible de que avancemos la aguja y las alcancemos, porque solamente están mucho más profundas. Todos los equipos tienen una forma manual de avanzar la aguja. Se le dice al técnico, por favor, avánzame 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, siempre cuidando el borde posterior para que no choque con el detector o no atravesemos la mama, pero normalmente son 5 a 6 milímetros, donde avanzamos la aguja y ya quedamos en posición para succionar, aspirar y llevárnoslas. Cuando nos quedan las calcificaciones arriba de nuestra aguja y a la izquierda, entonces utilizamos este relojito imaginario para decirle que debemos de obtener muestras en el radio de las 10-11. Y con esto vamos a alcanzar a aspirarlas y a llevárnoslas. Y en cambio, cuando queda a la arriba, las calcificaciones arriba y a la derecha de la punta de la aguja, entonces nuestro relojito imaginario nos va a llevar a que tengamos muestras en el radio de la 1, 2 y ahí estarle aspirando y aspirando y aspirando para que nos las podamos llevar. Aquí, cuando queda lejos, pero igual sigue siendo arriba y a la izquierda, podemos avanzar unos milímetros, recalcular y tomar también en el radio de las 10. Y este es un ejemplo en donde es el mismo ejemplo anterior, está arriba y a la izquierda se recalcula y se toma en el radio de las 10. Lo más seguro es que tengamos éxito en la aspiración de estas calcificaciones. Estos son tips que nos da el doctor Lewin, insisto, que son muy útiles en el momento en que ya estamos haciendo la biopsia.
Y otro reto es cuando la mama es demasiado delgada. Esto es que no tengamos la suficiente profundidad para meter la aguja. Entonces, tips. Con la aguja cerrada, es decir, disparada, entre comillas, se inserta hasta lo más profundo que quedemos cerca de la lesión. Tenemos que estar asomándonos atrás para ver que no empiece a empujar la piel posterior, ¿no? Y también la paciente nos lo va a decir porque va a sentir dolor. Con la aguja dentro, ya que estemos ahí, se sugiere quitar suavemente la compresión de la mama. Leve, 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 no descomprimir por completo. Esta descompresión leve hace que se aumente el grosor de la mama. También se puede poner algo detrás para aumentar de manera ficticia el grosor de la mama, como algunos pads de gel para engañar al equipo de que la mama está un poco más gruesa. También disminuir el tamaño de la muestra en la aguja. Hay dispositivos que se pueden disminuir a la mitad, entonces también con esto podemos hacer cortes más pequeños y exitosos. También se puede engrosar la mama con cinta adhesiva posterior, en el borde posterior ponerle capas de cinta adhesiva para engrosarla, o, bueno, escoger otra proyección en donde la mama sea más gruesa. Entonces son algunos tips. Como conclusiones, se necesita sin duda hacer entrenamiento y destreza. Primero, entender cómo funciona el equipo. Es complicado, es mucho más complicado que hacerla por ultrasonido, pero en el hacer vamos a tener esa habilidad para hacerla y para también cuando se nos presente algún imprevisto, pues salir victoriosos. Los diferentes procedimientos de intervención en mama se caracterizan porque son muy seguros y porque tienen un alto rendimiento diagnóstico. Es indispensable, insisto, el dominio de todas las técnicas de imagen en mama para la adecuada planeación y, por supuesto, la ejecución de los procedimientos de intervención. El éxito depende del conocimiento del comportamiento de las lesiones, por un lado, de la adecuada selección de los pacientes y de un abordaje correcto. Y el radiólogo debe ser quien garantice la seguridad de la paciente en los diferentes momentos del procedimiento. Nosotros somos los que damos la cara, nosotros somos en quien confía la paciente, quien debemos de explicar y estar hasta el final del procedimiento. Siempre debe haber una comunicación entre el radiólogo, patólogo y el clínico para el beneficio de la paciente. Una adecuada correlación radiopatológica es vital para que podamos ayudar. Si no existe una adecuada correlación, entonces hay que comunicarnos para ver qué otras opciones tenemos, ¿no? El chiste es que la paciente se vaya completa, la paciente podamos darle un diagnóstico y un manejo que les sirva, ¿no? en esta patología. Les agradezco muchísimo por su atención. Les dejo nuevamente mi correo personal para cualquier duda, comentario. Estoy para servirles.